El aire en el restaurante La Távola de San Ignacio era una mezcla densa de vapores de pasta al dente y el murmullo incesante de la burguesía de Puerto Esperanza. Pero para Florencia Rossi, el mundo se había reducido a un vacío absoluto y aterrador. No era solo que su nariz se negara a cooperar tras semanas de una sinusitis que parecía haber devorado su capacidad de percibir la vida. Era el hecho de que Ricardo, el hombre que Camila le había presentado como el soltero de oro de la ciudad, masticaba su bife de chorizo con una ruidosidad que perforaba los tímpanos, mientras un rancio olor a naftalina emanaba de su saco de lana antigua. Florencia observaba el movimiento rítmico de la mandíbula de su acompañante y sentía que el pánico le oprimía el pecho, no por la mala cita, sino por el contrato con la Red Magnolia que debía firmar al amanecer. Si no lograba convencer a los inversores de que su olfato seguía siendo el más prodigioso de la industria del perfume, no habría bonus, y, sin ese dinero, la cirugía de cadera de su padre, don Norberto, seguiría siendo un sueño inalcanzable en el presupuesto de un hospital público desbordado. Realmente, creo que el secreto de la felicidad es no complicarse con las esencias, Florencia. A veces un jabón común es suficiente para cualquier persona con criterio, sentenció Ricardo, lanzando un trozo de pan a su boca, mientras ella apretaba los cubiertos con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos como el mármol de las mesas. Desde una mesa lateral, oculta tras una planta exuberante, Camila se encogía de hombros con una mezcla de culpa y desesperación, captando la mirada asesina que Florencia le lanzaba cada vez que Ricardo se limpiaba los labios con el dorso de la mano. Florencia intentaba, con un esfuerzo mental sobrehumano, recordar a qué debía oler el vino tinto que descansaba en su copa, un Malbec que todos en el lugar elogiaban, pero que para ella no era más que un líquido púrpura y gélido, carente de alma y de historia. La presión era una marea creciente. Cada segundo en ese restaurante era un recordatorio de su fraude involuntario, de esa curadora de identidades olfativas que ahora caminaba a ciegas por un jardín de cenizas. La desesperación de saber que la prótesis de su padre costaba una pequeña fortuna, una cifra que solo el éxito en la Corporación Galván podría cubrir, la mantenía anclada a esa silla, soportando la verborragia de un hombre que no paraba de hablar de sus colecciones de estampillas. Camila me dijo que eras una mujer sensible, pero te noto un poco distante, casi como si no estuvieras aquí disfrutando de esta excelente velada que he organizado para nosotros, comentó Ricardo con una sonrisa cargada de una autosuficiencia que Florencia encontraba sencillamente insoportable. De pronto, el repicar metálico de la puerta de entrada al abrirse cortó el hilo de sus pensamientos negativos y el ambiente del bistró pareció congelarse bajo una capa de escarcha invisible, pero palpable. Joaquín Galván, el CEO de la compañía y el hombre cuya mirada gélida era capaz de desmantelar la confianza de cualquier empleado en segundos, entró al local con la elegancia depredadora de quien se sabe dueño de cada centímetro de suelo que pisa. No venía solo. Lo acompañaba una mujer de una belleza técnica y fría, vestida con una seda color esmeralda que parecía brillar con luz propia bajo las lámparas de cristal del recinto. Florencia sintió que el estómago se le hundía, un vértigo que no tenía nada que ver con el hambre y todo con la supervivencia, pues Joaquín era conocido por su exigencia desmedida y su reciente obsesión con la nueva cultura de bienestar de la empresa, la cual exigía que sus líderes demostraran una vida social vibrante y equilibrada. Si me ve aquí, con este hombre que parece un catálogo de malos hábitos, y descubre que mi talento se ha evaporado, estoy acabada antes de que el sol toque el horizonte, pensó ella, mientras intentaba esconderse
Tras el menú impreso en papel grueso, sintiendo que el sudor frío empezaba a perlar su frente. El destino, sin embargo, tiene un sentido del humor retorcido en las calles empedradas de Puerto Esperanza. Y Joaquín Galván no tardó más de un minuto en barrer el salón con sus ojos color acero hasta detenerse con una precisión quirúrgica en la mesa de Florencia. El pánico subió por su garganta como una hiedra venenosa mientras veía al hombre más poderoso de su industria acercarse con ese paso firme que anunciaba tormentas corporativas o juicios finales. Ricardo, ajeno al drama que se gestaba en el aire, seguía diseccionando su comida mientras hablaba de las ventajas de vivir con su madre en una casa con humedad en las paredes, un contraste patético frente a la figura imponente que ahora se cernía sobre ellos. Rosy, qué coincidencia encontrarla en un lugar tan pintoresco, justo cuando el consejo está esperando los resultados finales de la fragancia para la cadena de hoteles de lujo que presentamos mañana, dijo Joaquín. Su voz era un barítono bajo que vibraba con una autoridad natural que no necesitaba elevar el tono para ser escuchada. Florencia forzó una sonrisa, una máscara de profesionalismo que ocultaba el hecho de que sus pulmones apenas encontraban aire para responder, sintiendo que el mundo se inclinaba peligrosamente bajo sus pies. En un arrebato de pura desesperación, impulsada por el miedo a la indigencia de su padre y el fin de su carrera, Florencia tomó una decisión que cambiaría el curso de su existencia en un abrir y cerrar de ojos, una mentira nacida del instinto de preservación más primario. Señor Galván, qué gusto verlo. En realidad esta cena no es lo que parece. Estoy aquí realizando una investigación de campo sobre las reacciones sensoriales en ambientes saturados. Pero mi verdadero compromiso de la noche acaba de llegar, exclamó ella, levantándose con una gracia que sorprendió incluso a Camila, que observaba la escena con la boca abierta desde su escondite. Sin darle tiempo a Joaquín para procesar el comentario, Florencia se acercó a él con una familiaridad que desafiaba todos los protocolos de recursos humanos y todas las normas de cumplimiento de la empresa, fingiendo una conexión que no existía. Joaquín, querido, qué suerte que llegaste. Estaba por explicarle a este caballero que nuestro encuentro era estrictamente profesional antes de nuestra cita privada, añadió, dejando a Ricardo sumido en una confusión absoluta mientras la tensión eléctrica entre ella y su jefe comenzaba a chisporrotear. Joaquín Galván no era un hombre fácil de engañar, y su mente analítica detectó de inmediato la anomalía en el comportamiento de su mejor curadora de fragancias. Pero algo en la mirada desesperada de Florencia y en la asfixiante presencia de su propia acompañante lo hizo detenerse. Él también cargaba con sus propias cadenas, un compromiso familiar que lo ahogaba y un consejo de administración que cuestionaba su capacidad para mantener la estabilidad emocional necesaria para liderar la expansión internacional de la firma. En un segundo de cálculo gélido, Joaquín decidió que el caos de Florencia podría ser la solución a su propio encierro, un escudo humano contra las presiones que lo acosaban desde las sombras de su legado familiar. Veo que te has adelantado a nuestra reserva, Florencia, siempre tan eficiente y apasionada con tu trabajo y con tu vida personal. Lamento la demora, pero los negocios a veces se interponen en el placer de una compañía tan estimulante como la tuya, respondió él, envolviendo la cintura de la joven con un brazo firme, cuya calidez contrastaba con la frialdad de sus palabras. La mentira se había sellado. Un pacto silencioso nacido en un restaurante italiano entre dos extraños que ahora debían aprender a actuar como amantes para no caer al abismo. El silencio que siguió a esa declaración fue roto únicamente por el sonido de un plato que se deslizaba en la cocina y el murmullo de los comensales que comenzaban a notar la extraña escena, mientras Ricardo se quedaba petrificado con un tenedor a medio camino.
Joaquín se despidió de su acompañante con una cortesía mecánica y una frialdad que enviaba escalofríos por la espalda de Florencia, dejando claro que las personas en su mundo eran piezas de un tablero que él movía a su antojo. Creo que es momento de que nos retiremos. Tenemos mucho que discutir sobre nuestra agenda común, y Puerto Esperanza no es lugar para conversaciones a medias, sentenció el CEO, guiando a Florencia hacia la salida, mientras ella sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies, atrapada en una red de su propia creación. Al salir al aire fresco de la noche, donde el viento del río traía una humedad que ella no podía oler, pero sí sentir en la piel, Joaquín la soltó bruscamente y la miró con una intensidad que parecía querer arrancarle la verdad de los pulmones. Ahora, Rosy, vas a explicarme exactamente por qué has decidido montar este teatro y qué es lo que realmente ocultas detrás de esa mirada de ciervo asustado, porque en mi empresa nadie miente sin una razón poderosa, exigió, y Florencia supo que el juego apenas comenzaba. Caminaron unos pasos por la vereda, alejándose del resplandor de las luces del restaurante, mientras el tráfico de la avenida San Martín rugía de fondo como una bestia mecánica que nunca descansaba en la metrópoli argentina. Florencia sentía el corazón martilleando contra sus costillas, una arritmia provocada por la cercanía de ese hombre que olía, o al menos ella imaginaba que olía, a éxito, a madera cara y a una ambición que no conocía límites éticos ni personales. Necesitaba salir de esa mesa, señor Galván, y usted necesitaba una excusa para liberarse de una velada que claramente lo estaba consumiendo. Fue un beneficio mutuo, un intercambio de favores en el mercado de la conveniencia social, respondió ella, intentando recuperar algo de la dignidad que había perdido al inventar semejante farsa. Joaquín se detuvo bajo el halo amarillento de un farol antiguo, su figura recortada contra las sombras de los edificios históricos de la ciudad, y soltó una risa seca, desprovista de alegría, pero cargada de una inteligencia peligrosa. No me subestimes, Florencia. Sé que hay algo más. Te he visto en el laboratorio. Has estado evitando las pruebas sensoriales y tus últimos informes carecen de la profundidad lírica que te hizo famosa en esta industria. Así que vamos a hacer un trato, propuso él, acercándose tanto que ella pudo ver el reflejo de las luces de la ciudad en sus pupilas oscuras. Las reglas que Joaquín comenzó a enumerar mientras caminaban hacia su coche de lujo eran tan rígidas como las estructuras de cristal de sus oficinas en el centro financiero. Un contrato verbal que no admitía fisuras ni sentimientos imprevistos. Fingiremos este romance durante 30 días, el tiempo exacto que necesito para asegurar la inversión de la Red Magnolia y aplacar las dudas del Consejo sobre mi estabilidad, y a cambio, yo me encargaré de que tu contrato sea blindado y recibas ese bonus que tanto pareces necesitar, explicó Joaquín con una frialdad administrativa que helaba la sangre. Florencia escuchaba cada palabra como si fuera una sentencia, consciente de que estaba vendiendo los últimos restos de su integridad por una posibilidad de salvar a su padre de la inmovilidad y el dolor crónico. Nada de contacto físico innecesario, nada de preguntas sobre mi vida privada y, sobre todo, nada de errores en el laboratorio, porque si descubro que tu talento se ha ido para siempre, este acuerdo se anulará antes de que puedas decir una palabra, advirtió él, mientras abría la puerta del vehículo para que ella subiera. Un gesto de caballero que se sentía más como una invitación a una celda de oro. La mañana siguiente, en el laboratorio de fragancias de la Corporación Galván, fue un ejercicio de tensión pura, donde cada frasco de esencia de sándalo, jazmín y bergamota representaba una mina terrestre potencial para Florencia.
El laboratorio era un santuario de acero inoxidable y tecnología de punta, un lugar donde el silencio solo era interrumpido por el siseo de los purificadores de aire y el tintineo sutil de los viales de vidrio sobre las mesas de trabajo. Estela Méndez, la directora de operaciones y una mujer cuya ambición solo era comparable a su falta de escrúpulos, merodeaba por los pasillos con la vigilancia de un halcón, buscando cualquier signo de debilidad que pudiera usar para derrocar a Joaquín y tomar su lugar en el trono corporativo. Es curioso, Florencia, que hoy huelas a nada. Me han dicho que un verdadero curador siempre lleva consigo la esencia de su última creación. Pero tú pareces una hoja en blanco, casi como si hubieras perdido la conexión con el mundo que te rodea, comentó Estela, deteniéndose justo detrás de ella, mientras Florencia fingía analizar una muestra de absoluto de rosa búlgara. El sudor comenzó a formarse en la nuca de la joven, quien se vio obligada a cerrar los ojos y evocar el recuerdo visual del color de los pétalos para describir el aroma que no podía percibir. La fragancia es un concepto abstracto, Estela. A veces el silencio olfativo es necesario para permitir que la mente construya estructuras que la nariz todavía no alcanza a procesar con claridad, respondió Florencia con una voz firme que ocultaba el temblor de sus manos, mientras vertía una cantidad precisa de alcohol en un matraz. El riesgo de ser descubierta era una sombra constante que se alargaba con cada minuto que pasaba en ese edificio, y la presencia de Estela era un recordatorio de que la vigilancia de compliance no era solo una política de la empresa, sino un arma cargada en manos de sus enemigos. Joaquín la observaba desde su oficina vidriada en el piso superior, una torre de control desde la cual vigilaba cada movimiento de sus empleados, pero especialmente los de su nueva y falsa prometida, cuya actuación debía ser perfecta para engañar a los auditores que ya empezaban a circular por los pasillos. Florencia sabía que el primer jantar oficial como pareja de Joaquín ocurriría esa misma noche, y la idea de tener que describir notas de viños y maridajes sofisticados ante un público experto la llenaba de un terror sordo que se instalaba en la base de su cráneo. Don Norberto llamó a media tarde desde el hospital. Su voz sonaba cansada, pero llena de una esperanza que a Florencia le desgarraba el alma, recordándole por qué estaba dispuesta a humillarse y a mentir de esa manera tan monumental. Hija, no te preocupes por los gastos. Si no se puede ahora, ya encontraré la forma de seguir adelante. No quiero que te cargues con mis problemas cuando tienes esa carrera tan brillante por delante, le dijo su padre, ignorando que esa supuesta brillantez pendía de un hilo invisible de engaños y protocolos de fachada. Florencia colgó el teléfono con las lágrimas quemándole los ojos, sintiendo que la autosuficiencia que siempre había sido su orgullo se desmoronaba ante la realidad de un sistema de salud que no tenía piedad con los que no podían pagar el bonus de la velocidad y la eficiencia. Se miró en el espejo del baño del laboratorio, ajustando su cabello y tratando de borrar las ojeras de una noche sin sueño, consciente de que en pocas horas tendría que ponerse una máscara de felicidad y éxito junto al hombre que representaba todo lo que ella despreciaba de la cultura corporativa. Lo haré por él, porque mi padre merece volver a caminar por el jardín de casa sin sentir que sus huesos se quiebran con cada paso, se prometió a sí misma, mientras el eco de sus palabras resonaba en el silencio aséptico de las paredes blancas. Joaquín la citó en su oficina al final del día para ultimar los detalles de su primera aparición pública como pareja, un encuentro que prometía ser una prueba de fuego para ambos en el sofisticado mundo social de Puerto Esperanza. La oficina del CEO era un espacio minimalista,
decorado con obras de arte abstracto y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, con sus rascacielos compitiendo por tocar el cielo mientras el sol se ocultaba tras el horizonte. Aquí tienes el itinerario de esta noche, Florencia. Iremos a una gala benéfica organizada por la familia de Estela, así que cada gesto y cada palabra que digamos será analizada bajo un microscopio por nuestros competidores, dijo Joaquín, extendiéndole una carpeta con una frialdad que parecía ignorar el hecho de que estaban a punto de cometer un fraude social de proporciones épicas. Ella tomó los papeles, notando que sus dedos rozaban los de él por un instante, un contacto que le provocó una chispa de electricidad involuntaria que se apresuró a sofocar bajo una capa de indiferencia profesional. Entendido, seré la encarnación de la compañera ideal. Pero no olvide que esto es un negocio, Joaquín. No espero nada más de usted que el cumplimiento de su palabra sobre el tratamiento médico de mi padre, aclaró ella, dejando en claro que su corazón no estaba a la venta, incluso si su presencia social sí lo estaba. El ambiente en la gala benéfica era un torbellino de perfumes caros, joyas que deslumbraban bajo las luces de neón y conversaciones superficiales sobre el mercado de valores y los destinos de vacaciones más exclusivos de la temporada. Florencia caminaba al lado de Joaquín, sintiendo el peso de su mirada protectora, una actuación tan convincente que por momentos ella misma olvidaba que todo era una coreografía diseñada para salvar sus pellejos corporativos. Estela Méndez se acercó a ellos con una copa de champán en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su presencia era una amenaza latente que obligaba a Florencia a mantenerse en un estado de alerta constante, casi animal. ¡Qué sorpresa verlos tan unidos! Siempre pensé que la señora Rossi era una mujer entregada únicamente a sus probetas y que el señor Galván solo tenía ojos para las hojas de cálculo. El amor realmente hace milagros en los lugares menos esperados, comentó la antagonista con una ironía que cortaba el aire como una navaja afilada. Joaquín, sin inmutarse, apretó suavemente la mano de Florencia y respondió con una calma que desarmó a Estela por un momento, demostrando por qué era el líder de la compañía más poderosa de la región. Sin embargo, el desastre acechaba en los detalles más insignificantes, y cuando un camarero pasó por su lado con una bandeja de aperitivos calientes que desprendían un olor a quemado que todos en la mesa notaron de inmediato, Florencia se quedó inmóvil, sin reaccionar. El silencio se hizo denso cuando Joaquín y Estela la miraron, esperando un comentario experto de la curadora que siempre detectaba la más mínima imperfección en la atmósfera. Pero ella permaneció muda, con los ojos fijos en el vacío sensorial que la habitaba. Joaquín reaccionó con la rapidez de un relámpago, inventando una distracción que desvió la atención del grupo, pero la duda ya se había sembrado en la mente de Estela, quien comenzó a sospechar que algo muy grave ocurría con el olfato de la estrella de la empresa. Al final de la noche, cuando regresaron al coche, el silencio entre ellos era una muralla de preguntas no formuladas y de una tensión que amenazaba con explotar en cualquier momento, revelando las grietas de su acuerdo perfecto. Casi nos expones, Florencia. Si Estela confirma sus sospechas, no habrá bonus ni contrato que nos salve a ninguno de los dos de la ruina total ante el Consejo, sentenció Joaquín con una voz cargada de una advertencia que resonaría en los sueños de ella durante toda la noche. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de la Corporación Galván, proyectando sombras alargadas sobre los suelos de porcelanato que Florencia recorría con una mezcla de cansancio y determinación férrea. En su oficina, el silencio era su único aliado, un refugio donde no tenía que
Fingir que el aroma del café recién hecho le provocaba placer o que la fragancia ambiental de la recepción le resultaba familiar. El vacío sensorial era una herida abierta que drenaba su confianza con cada hora que pasaba. Camila entró sin llamar, cerrando la puerta con un sigilo que delataba su nerviosismo, mientras sostenía un sobre con los resultados de los últimos análisis médicos de Florencia que habían llegado a su dirección personal por seguridad. Flor, tenés que tener cuidado, Estela. Estuvo haciendo preguntas en el área de administración sobre tus licencias médicas y no creo que sea por preocupación genuina por tu salud, advirtió su amiga en voz baja, entregándole el papel que confirmaba que la inflamación seguía bloqueando los receptores olfativos. Florencia suspiró, sintiendo que el peso de la mentira se volvía un bloque de granito sobre sus hombros, consciente de que cualquier paso en falso la dejaría sin el bonus necesario para salvar la movilidad de su padre, don Norberto, cuyo tiempo en la lista de espera se agotaba. Mientras tanto, en el piso superior, Joaquín Galván revisaba los informes de cumplimiento con una expresión gélida, tratando de ignorar la extraña sensación que le había dejado el contacto físico con Florencia la noche anterior en la gala benéfica. No era solo una cuestión de negocios, había algo en la vulnerabilidad oculta tras los ojos de la curadora que lo inquietaba, una grieta en la armadura de perfección que él mismo también portaba, como una condena familiar. Estela irrumpió en su despacho con la elegancia de una pantera, dejando sobre su escritorio un memorando sobre las auditorías sorpresas que planeaba realizar en el Departamento de Creación de Fragancias para asegurar que los estándares de la Red Magnolia se cumplieran al pie de la letra. Me preocupa que nuestra estrella, la señora Rossi, esté atravesando un periodo de sequía creativa, o algo peor, algo que el Departamento de Compliance no vería con buenos ojos si resultara ser una incapacidad técnica, comentó Estela. Su voz era un hilo de seda que escondía una amenaza de muerte profesional. Joaquín la miró con una fijeza que habría hecho retroceder a cualquiera, pero Estela conocía demasiado bien los entresijos del poder y no estaba dispuesta a dejar que un romance de oficina, por muy conveniente que pareciera, pusiera en riesgo su ascenso al mando. La tarde cayó sobre Puerto Esperanza con una humedad densa que envolvía los edificios históricos y Joaquín decidió que era momento de llevar su farsa a un escenario más íntimo y controlado para reforzar la narrativa ante los inversores que ya empezaban a dudar. Citó a Florencia en el terrazo del Hotel Magnolia, un espacio de un lujo minimalista donde las luces de la ciudad parecían diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo oscuro, creando un ambiente de un romanticismo casi cinematográfico. Necesitamos que el Consejo vea que esto no es solo un arreglo pasajero, sino una unión que garantiza la estabilidad de la empresa. Así que esta noche no habrá cámaras, solo nosotros y el escrutinio de los que nos observan desde las sombras, explicó él, mientras se servía una copa de un vino blanco que Florencia sabía, por la etiqueta, que debía oler a cítricos y flores blancas. Ella se acercó a la baranda sintiendo el viento frío del río golpear su rostro, y por un momento la máscara de la profesional imperturbable se deslizó, revelando a la mujer que temía perderlo todo en una industria que no perdonaba la fragilidad. A veces me pregunto si el precio de esta estabilidad no es demasiado alto, Joaquín. Si al final del día recordaremos quiénes éramos antes de empezar a escribir este guión, confesó ella, con una sinceridad que tomó por sorpresa al CEO. Joaquín se acercó a ella, rompiendo la regla de no contacto físico que él mismo había impuesto, y por un instante el mundo alrededor de ellos pareció desvanecerse, dejando solo la tensión eléctrica que latía en el aire, saturado de promesas y miedos.
El éxito siempre tiene un precio, Rosy. Algunos pagamos con nuestra soledad y otros con sus secretos, pero la clave es no dejar que el fuego nos consuma antes de llegar a la meta, respondió él, y antes de que la razón pudiera intervenir, sus labios se encontraron en un beso que no estaba en el contrato ni en las coreografías previstas. Fue un beso cargado de una desesperación compartida, un choque de necesidades que Florencia sintió como un estallido de sensaciones táctiles, aunque su nariz seguía atrapada en el limbo del silencio absoluto. Sin embargo, en medio de la calidez de ese encuentro, Joaquín percibió un matiz extraño, el sabor metálico y persistente de un medicamento específico en los labios de ella. Un detalle que su mente analítica archivó de inmediato con una mezcla de sospecha y una naciente preocupación que no sabía cómo clasificar. Al separarse, el silencio entre ellos ya no era profesional ni incómodo, era algo mucho más denso, un territorio desconocido donde las mentiras empezaban a mezclarse con verdades que ninguno estaba listo para admitir en voz alta. La mañana siguiente, la realidad golpeó a Florencia con la fuerza de un naufragio cuando recibió una llamada del hospital privado donde don Norberto esperaba su intervención quirúrgica, informándole que la cirugía había sido cancelada por falta de pago del adelanto requerido. «Hija, no te hagas mala sangre. Los médicos dicen que puedo esperar unas semanas más con los analgésicos. No quiero que tu trabajo se vea afectado por mis achaques», le dijo su padre, con una voz que intentaba sonar firme, pero que se quebraba bajo el peso del dolor crónico. Florencia colgó el teléfono en el laboratorio, sintiendo que el mundo se cerraba sobre ella, y en su desesperación cometió un error técnico en la formulación de una de las bases para la fragancia principal del lanzamiento, confundiendo un aldehído con un fijador sintético por no poder verificar el aroma final. Estela, que había estado vigilando sus movimientos desde el sistema de cámaras ocultas, notó la vacilación en los gestos de la curadora y supo que el momento de actuar había llegado, preparándose para solicitar una auditoría sensorial obligatoria ante el Comité de Ética de la empresa. La caída de la favorita será el espectáculo del año en Puerto Esperanza, y yo estaré en primera fila para ver cómo el Imperio Galván se desmorona bajo el peso de sus propios engaños, murmuró la directora de operaciones mientras redactaba el informe de denuncia. El estrés y el exceso de trabajo empezaron a pasar factura en la salud de Florencia, cuya sinusitis se agravó por la falta de descanso y la presión psicológica constante de mantener una vida que no le pertenecía. Joaquín, al notar su palidez y el temblor de sus manos durante una reunión de presupuesto, decidió intervenir de una manera que rompió todos sus protocolos de frialdad, llevándola a una suite privada del hotel que había sido preparada con un sistema de filtrado de aire de grado hospitalario. «No puedes seguir así, Rosy, si te derrumbas ahora. Todo lo que hemos construido se perderá, así que te quedarás aquí donde el ambiente es estéril y seguro hasta que recuperes la compostura y, espero, tu capacidad de trabajo», ordenó él, aunque su voz carecía de la mordacidad habitual, revelando un gesto de cuidado que Florencia no esperaba de un hombre que siempre había puesto los beneficios por encima de las personas. En ese refugio tecnológico, lejos del ruido y los olores que otros percibían, ella se sintió por primera vez protegida, aunque sabía que la seguridad de esas paredes era tan artificial como el romance que fingían ante el mundo exterior. «Gracias, Joaquín, pero la esterilidad no cura las mentiras. Solo las mantiene aisladas para que no nos contagien a plena luz del día», respondió ella, recostándose en el sofá mientras el CEO la observaba con una intensidad que sugería que él también estaba empezando a
dudar de sus propias reglas. Mientras Florencia intentaba recuperarse en la suite, Estela Méndez no perdió el tiempo y se dirigió a la clínica especializada donde la curadora había estado realizando sus visitas secretas, utilizando sus influencias en el sector corporativo para obtener acceso a información que debería haber sido confidencial. Con una carpeta llena de registros que probaban la pérdida sensorial de Florencia, Estela regresó a la oficina con una sonrisa de triunfo, lista para presentar el caso ante el Consejo de Administración y forzar la dimisión inmediata de la joven y, por extensión, la caída de Joaquín. El cumplimiento es la columna vertebral de esta industria, y tener a una curadora que no puede oler es como tener a un piloto ciego al mando de un avión lleno de pasajeros. Es un fraude que la Red Magnolia no tolerará bajo ninguna circunstancia, pensó Estela, mientras visualizaba el momento en que se sentaría en la silla principal de la corporación. El conflicto sistémico de una cultura de alta performance que no permitía la vulnerabilidad se manifestaba en su forma más pura, convirtiendo una condición médica en un pecado capital dentro de los rascacielos de Puerto Esperanza. La situación familiar de Florencia alcanzó un punto crítico cuando Camila le avisó que don Norberto había sido trasladado a urgencias por una complicación derivada de su inmovilidad. Una noticia que hizo que Florencia abandonara su refugio en el hotel, ignorando las advertencias de Minutos y su Joaquín. Al llegar al hospital, se encontró con la frialdad de los pasillos blancos y la burocracia de un sistema de salud que medía la vida de las personas en términos de solvencia económica y bonus de seguro. Una realidad que la hizo sentir más pequeña y desamparada que nunca. Joaquín la encontró en la sala de espera, sentada bajo las luces fluorescentes que le daban un aspecto fantasmal, y por un momento, la jerarquía de jefe y empleada se disolvió ante la cruda realidad de la pérdida y el miedo. Mi padre no es una cifra en un balance, Joaquín. Es el hombre que me enseñó a amar los aromas del jardín después de la lluvia, y ahora no puedo sentir ni su esencia ni su alivio. Estoy atrapada en este vacuo sensorial y financiero que me está matando, gritó ella en un susurro desesperado, mientras las lágrimas finalmente vencían su resistencia y rodaban por sus mejillas. Joaquín se sentó a su lado, ignorando las miradas de los otros pacientes y el riesgo de ser fotografiado en un lugar tan poco glamoroso para un CEO de su estatus, y por primera vez en su vida dejó que la compasión dictara sus siguientes palabras en lugar del cálculo empresarial. No voy a dejar que esto te destruya, Florencia. Si el sistema no nos permite ser vulnerables, entonces cambiaremos las reglas del sistema. Pero necesito que confíes en mí una vez más, no como tu jefe, sino como el hombre que sabe lo que es cargar con el peso de un legado que no eligió, le dijo, tomando sus manos con una firmeza que le devolvió un poco de la estabilidad que había perdido. El gesto de cuidado fue genuino, una pequeña grieta de luz en medio de la tormenta corporativa que se gestaba fuera de ese hospital, aunque ambos sabían que la tregua sería breve y que el enfrentamiento final con Estela y el Consejo de Administración estaba a solo unas horas de distancia. El medidor de decibéis que Florencia llevaba en su bolso, ese objeto áncora que usaba para oír el ambiente cuando su nariz le fallaba, comenzó a vibrar, alertándola de que el ruido de la ciudad y de sus enemigos se estaba volviendo ensordecedor. La preparación para el gran evento de gala de lanzamiento de la nueva fragancia comenzó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo, mientras Florencia regresaba al laboratorio para intentar corregir el error en la fórmula bajo la vigilancia constante de los auditores enviados por Estela. Cada mezcla, cada gota de esencia y cada cálculo químico era una batalla por su supervivencia profesional
y ella se veía obligada a confiar ciegamente en sus conocimientos teóricos y en sus notas antiguas, rezando para que su memoria no le fallara ahora que su sentido principal la había abandonado. Joaquín la observaba desde la distancia, moviendo sus piezas en el tablero del consejo para tratar de retrasar la auditoría final. Pero era consciente de que el tiempo se les acababa y que la verdad, por muy protegida que estuviera, siempre encontraba una forma de salir a la superficie. Esta noche decidiremos el futuro de la Red Magnolia y el de nuestras propias vidas, Florencia. Asegúrate de que tu actuación sea la mejor de tu carrera, porque no habrá segundas oportunidades después de que se abra el primer frasco ante los inversores, le advirtió por teléfono, mientras ella se vestía con una seda color carmín que parecía una advertencia de peligro en medio de la elegancia de su habitación. Estela Méndez ultimaba los detalles de su trampa, habiendo preparado un discurso técnico que obligaría a Florencia a realizar una descripción olfativa en tiempo real frente a los expertos más importantes del mundo. Un desafío que sabía que la curadora no podría superar sin exponer su fraude. La directora de operaciones tenía en su poder el contrato de Namoro falso que Joaquín y Florencia habían firmado. Un documento que pensaba revelar en el momento de máxima audiencia para destruir no solo la reputación de ella, sino la estabilidad de él como líder ante los accionistas conservadores. La caída será total, una sinfonía de ruina que resonará en toda la avenida San Martín y dejará claro que en este mundo la verdad es un lujo que solo los que no tienen nada que perder se pueden permitir, se dijo a sí misma, mientras se ajustaba los pendientes de diamante frente al espejo, sintiéndose la verdadera reina de Puerto Esperanza. La noche del lanzamiento finalmente llegó, y el aire de la ciudad parecía cargado de una electricidad estática que presagiaba el clímax de una farsa que ya no podía sostenerse por mucho más tiempo, sin romperse en 1000 pedazos de cristal y secretos. Al llegar al evento, Florencia sintió que los flashes de las cámaras la cegaban, un recordatorio constante de que su vida se había convertido en una exhibición pública de una perfección inexistente, mientras Joaquín la guiaba hacia el escenario principal con una mano que temblaba imperceptiblemente sobre su cintura. El salón de gala del Hotel Magnolia estaba decorado con miles de flores blancas cuyas notas ella solo podía imaginar a través del recuerdo auditivo de su padre hablándole sobre los jazmines de su infancia. Una memoria que ahora era su único ancla en medio de la tormenta. Pase lo que pase allá arriba. Recuerda por qué estamos haciendo esto, Rosy. Por tu padre, por tu carrera y por esa parte de nosotros que todavía cree que la verdad tiene un valor más allá del cumplimiento corporativo. Le susurró Joaquín al oído antes de que las luces se encendieran y el silencio cayera sobre la multitud expectante. Florencia subió al estrado, sintiendo el peso de la carpeta de Estela quemándole la espalda desde la primera fila, y supo que el micro cliffhanger de su vida estaba a punto de resolverse de la manera más inesperada, mientras el destino de su padre y su propia integridad pendían de un hilo de seda carmín. El salón de cristal de la Torre Magnolia vibraba con una opulencia que Florencia sentía como una jaula dorada, mientras los murmullos de los accionistas y críticos de perfumería más influyentes de Argentina creaban un estruendo que sustituía la ausencia de aromas en su mundo. Joaquín Galván permanecía a su lado, una presencia imponente, pero cuya rigidez delataba la presión insoportable de un consejo de administración que, instigado por las filtraciones de Estela Méndez, exigía pruebas inmediatas de la viabilidad de la nueva fragancia. Estela se acercó al estrado con una elegancia ponzoñosa, sosteniendo una carpeta que contenía no solo el historial médico de Florencia,
sino también una copia del acuerdo de confidencialidad del noviazgo de fachada que pretendía lanzar como una bomba de racimo sobre la reputación de ambos. Señoras y señores, antes de que nuestra querida curadora nos deslumbre con su técnica, creo que es imperativo que realice una descripción analítica en tiempo real de los componentes químicos de Aura de Esperanza, para que no quede duda de que Galván Corp sigue liderando la vanguardia sensorial, anunció Estela, lanzando un guión técnico lleno de tecnicismos complejos que Florencia debía leer para ocultar su incapacidad física. La trampa estaba cerrada. Si leía el guión, Estela revelaría que era un texto preparado para una mujer que ya no podía oler. Si no lo hacía, el silencio confirmaría su incompetencia ante los inversores que ya empezaban a impacientarse bajo las luces de neón. Florencia subió al escenario sintiendo que el aire de Puerto Esperanza se volvía sólido en sus pulmones. Una sensación de asfixia que no tenía que ver con su sinusitis, sino con el peso de meses de engaños y el rostro de su padre, don Norberto, parpadeando en su mente como una brújula de integridad. Miró el frasco de cristal tallado que contenía su última creación, una mezcla que ella misma había formulado basándose en cálculos matemáticos y recuerdos abstractos, y luego desvió la mirada hacia Estela, quien sonreía con la satisfacción de quien sabe que el verdugo ya tiene la soga lista. El silencio en el gran salón se volvió absoluto, un vacuo que Florencia decidió llenar no con las mentiras técnicas del guión de Estela, sino con la verdad cruda y poética que habitaba en su alma desde que el silencio olfativo la había condenado a la introspección. No voy a leer estas palabras porque una fragancia no es una suma de aldehídos y fijadores sintéticos, sino un puente hacia lo que fuimos y lo que soñamos ser, incluso cuando los sentidos nos abandonan en la oscuridad, comenzó ella, dejando caer los papeles al suelo con un sonido seco que resonó como un disparo en la sala, mientras Joaquín contenía el aliento desde la primera fila, comprendiendo que el guión había sido descartado para siempre. Con la voz temblando por la emoción, pero ganando una fuerza ancestral, Florencia cerró los ojos y comenzó a describir Aura de Esperanza a través de las texturas de su memoria y los sonidos que habían ocupado el lugar de los aromas en su vida diaria durante los últimos meses. Esta fragancia no se percibe con la nariz. Se percibe con el recuerdo del sonido de la lluvia golpeando el pavimento caliente de Puerto Esperanza en una tarde de verano, con la calidez del sol sobre la madera antigua de la casa de mi padre y con el eco de un abrazo que no necesita palabras para ser real, explicó, describiendo las notas de su perfume a través de metáforas visuales y auditivas que dejaron a la audiencia en un estado de trance colectivo. He perdido el olfato. Es una verdad que ya no puedo ocultar bajo contratos de conveniencia ni sonrisas ensayadas en jantares de gala, pero no he perdido la capacidad de entender la esencia humana que hay detrás de cada frasco, confesó finalmente, provocando un jadeo de sorpresa general que Estela intentó aprovechar levantándose para mostrar las pruebas del fraude de cumplimiento. El riesgo de ser etiquetada como una charlatana en la industria era ahora una realidad tangible, pero Florencia sentía una liberación que ningún bonus corporativo había podido darle jamás en su carrera de diseñadora. Estela Méndez, con el rostro desencajado por el odio y la ambición frustrada, subió las escaleras del estrado agitando los documentos que probaban el acuerdo del noviazgo falso, gritando que la integridad de la empresa había sido violada por un director incompetente y una empleada mentirosa. Esto es un engaño total, un incumplimiento de cada norma ética que esta compañía representa. Joaquín Galván
Ha financiado el silencio de esta mujer para salvar su propio puesto ante... ¡Ustedes!, exclamó Estela, señalando hacia el contrato de fachada que Florencia y Joaquín habían firmado semanas atrás en la penumbra de un restaurante. La seguridad del evento comenzó a avanzar hacia Florencia por orden de los auditores, pero Joaquín se levantó con una autoridad que detuvo cualquier movimiento, subiendo al escenario para colocarse al lado de la mujer que, en medio de su confesión, le había devuelto el sentido de la dignidad que él mismo creía perdido. La señora Rossi ha dicho: la verdad, y aunque este acuerdo existió, mi decisión de mantenerla en su puesto no fue para ocultar una debilidad, sino para proteger el talento más puro que he conocido en toda mi trayectoria profesional, declaró Joaquín, su voz proyectándose con una seguridad que desafiaba la lógica fría de los inversores conservadores. En un gesto público que selló el destino de la gala y el de sus propias carreras, Joaquín tomó la mano de Florencia y se dirigió directamente al Consejo de Administración, ignorando los flashes de los fotógrafos que capturaban el momento que se convertiría en el escándalo y el milagro del año en Argentina. El talento de Florencia trasciende los sentidos básicos porque ella diseña desde la resiliencia y la verdad, y si la Red Magnolia no es capaz de valorar la honestidad sobre la perfección técnica, entonces esta empresa no es el legado que quiero liderar, sentenció el CEO, validando la visión de su curadora y declarando que no aceptaría su dimisión ni permitiría que fuera procesada por un sistema que castigaba la vulnerabilidad física. El murmullo de desaprobación inicial comenzó a transformarse en un aplauso tímido que fue ganando volumen, mientras los inversores veían en la pareja no a dos farsantes, sino a dos líderes que habían tenido el valor de desafiar la cultura corporativa de alta performance en nombre de la humanidad. Estela Méndez, al ver que su plan de derrocamiento se disolvía ante la marea de apoyo emocional, se retiró del escenario en un silencio cargado de una derrota que marcaría el fin de su influencia en el sector de las fragancias de lujo. Al terminar el evento, mientras las luces de la Torre Magnolia se apagaban y el tráfico de la Avenida San Martín comenzaba a menguar bajo el cielo estrellado, Joaquín y Florencia se encontraron a solas en la calma del vestíbulo, agotados, pero libres del peso de las máscaras. Has arriesgado todo por mí, Joaquín. El consejo podría haberte destituido en ese mismo instante y habrías perdido el imperio de tu familia por defender a una mujer que ni siquiera puede oler el éxito que ha creado, comentó ella, sintiendo que la tensión romántica entre ambos ya no era un requerimiento de un contrato, sino una conexión real, forjada en el fuego de la confrontación pública. Él la miró con una suavidad que nunca antes se había permitido mostrar, entregándole un sobre que contenía una transferencia bancaria personal, realizada con sus propios fondos, y no con los de la empresa. He anulado la cláusula de lucro personal de mi contrato para asegurar que la cirugía de tu padre sea pagada de inmediato y de forma privada, sin bonus de por medio, porque la salud de don Norberto no puede ser un stakes en un tablero de negocios, le reveló, demostrando que su cambio interno era tan profundo como el que ella misma había experimentado durante su confesión en el escenario. 6 meses después de aquella noche fatídica y gloriosa, Puerto Esperanza seguía siendo una ciudad de ritmos frenéticos, pero para Florencia Rossi, el mundo había recuperado una dimensión que creía perdida para siempre entre las brumas de la sinusitis y el estrés. Se encontraba en su nuevo laboratorio, un espacio diseñado no para la frialdad tecnológica, sino para la experimentación sensorial integral, donde trabajaba en una línea de fragancias inclusivas para personas con capacidades sensoriales diversas.
un proyecto que Joaquín había apoyado desde la presidencia de la renovada corporación. El tratamiento médico y la fisioterapia olfativa habían sido lentos y arduos, un proceso de meses donde cada sesión era una batalla contra el olvido de los aromas, pero ella ya no sentía la presión de ser perfecta, solo la alegría de ser auténtica. Florencia, he traído algo que creo que necesitas para terminar la jornada. Es el café de ese pequeño puesto cerca del río que tanto te gusta, dijo Joaquín entrando en la estancia, sosteniendo 2 tazas humeantes cuya calidez parecía llenar el espacio con una promesa de tranquilidad y futuro compartido. Florencia tomó la taza y al acercarla a su rostro, cerró los ojos con una expectación que ya no estaba teñida de miedo, sino de una esperanza que se había vuelto su nota base más persistente en el perfume de su vida cotidiana. Por primera vez en casi un año, una nota terrosa, amarga y reconfortante atravesó la barrera de su nariz, un pequeño milagro biológico que la hizo sonreír con una felicidad que ninguna joya ni ningún evento de gala había logrado arrancarle. Puedo sentirlo, Joaquín, es suave y oscuro, como una mañana de invierno después de que la tormenta ha pasado por fin, susurró ella, sintiendo que las lágrimas que brotaban de sus ojos eran de pura gratitud hacia el hombre que se había convertido en su compañero de vida sin necesidad de acuerdos firmados ante abogados. Él la abrazó con una ternura que ya no necesitaba ser coreografiada para los inversores, celebrando juntos ese pequeño triunfo de la medicina y de la paciencia que simbolizaba el fin de una era de sombras y el inicio de una relación basada en la transparencia absoluta de sus sentimientos y limitaciones. El final de la tarde los encontró caminando por el jardín de la casa de don Norberto, un refugio verde en medio de la ciudad, donde las flores de azahar y los jazmines crecían con una libertad que Florencia ahora sabía apreciar con cada una de sus células. Su padre caminaba por el sendero empedrado con una firmeza que habría parecido imposible apenas unos meses atrás, usando un bastón de madera tallada pero sin la ayuda de nadie más, disfrutando de la movilidad que el bonus de la verdad de su hija le había devuelto. Mira, Flor, las rosas que plantamos juntos antes de que todo esto empezara están floreciendo de nuevo. Parece que el jardín sabía que este era el momento perfecto para mostrarnos su mejor versión, comentó el anciano con una risa que resonaba con la vitalidad recuperada de quien ha vuelto a la vida tras un largo periodo de oscuridad. Florencia respiró hondo, captando los matices de la tierra húmeda y la savia de los árboles, consciente de que su recuperación era parcial y que todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero satisfecha de saber que cada paso que daba era sobre un suelo firme y real. Joaquín se detuvo a su lado, observando la escena con una paz que había transformado sus rasgos, antes gélidos, en los de un hombre que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, lejos de los protocolos rígidos y las armaduras de frialdad que su legado familiar le había impuesto. La verdad siempre ha sido la nota más difícil de capturar en una esencia, pero creo que finalmente hemos encontrado la fórmula correcta para que nuestra historia perdure sin necesidad de mentiras corporativas, le dijo al oído mientras el sol de Puerto Esperanza se ocultaba tras los edificios, bañando el jardín en una luz dorada que parecía un epílogo perfecto para sus vivencias. Florencia asintió, tomando su mano y caminando juntos hacia su padre, entendiendo que el valor de la dignidad en el trabajo y el amor real eran las únicas fragancias que nunca se evaporaban, sin importar cuán fuerte soplara el viento del cambio en las calles de la gran ciudad argentina. La resolución de su viaje no era una cura mágica, sino la aceptación de que la perfección es un espejismo y que la verdadera belleza reside en la capacidad de seguir creando, sintiendo y amando
a pesar de todas las fracturas que la vida nos impone en el camino hacia la superación personal.